Tenemos final de Copa del Rey y es un clásico. ¿Qué va a pasar? Hoy lo discutimos. El Barça de Flick tendrá su segundo título de la temporada. El Madrid de Ancelotti se salvará. Carleto salvará la chamba. Hoy lo veremos en compañía de Albert Blaya, periodista y creador de contenido del Barça. Les dejo su canal por acá para que vayan a seguirlo. Y bueno, los dejo con la charla que quedó muy buena. Así que vamos a verlo. Primer título que se juega el Barcelona en esta racha de un mes, mes y medio que queda de temporada. Quedan 10, 9 partidos, depende cuándo vean esto, para un posible triplete. Primero llega la Copa del Rey. ¿Cómo sientes esto? Porque claro, si te dicen esto que acabo de decir a principio de temporada, creo que nadie, ni el culé más optimista, se lo cree. Sí, yo creo que ahora es extraño porque evidentemente la temporada se ha dado como se ha dado y en diciembre incluso parecía que el Barça podía quedar fuera del título de Liga, Sí, la Champions, utopía en aquellos tiempos porque al final el Barça tenía que demostrar que podía pertenecer de nuevo a esta realeza europea y creo que el culé pues cuando echa la vista para atrás ve que todo ha sucedido muy rápido porque hace un año el Barça parecía un proyecto que había bastantes dudas, que había bastantes jugadores cuestionados y ahora esos mismos futbolistas que estaban entredicho pues están liderando, ¿no? En el caso de Rafinha, el caso de evidentemente de Pedri con las lesiones ya superadas y creo que el Barça está en un momento pues dulce, un momento irrepetible dentro de lo que ha sido su corta trayectoria recientemente porque parecía una utopía llegar a este punto y ahora solo queda que el aficionado disfrute, pase lo que pase, porque llegar aquí yo creo que ahí es un premio importante para un proyecto que no olvidemos que sigue siendo muy, muy joven. sí, primera temporada y estoy de acuerdo con lo último que dijiste, pase lo que pase, porque el trabajo hecho hasta ahora es igual de bueno. Lo que tú dices, pase lo que pase, de aquí al final, obviamente, en un deporte tan resultadista, oye, no es lo mismo llegar a una semis de Champions tras perder una Copa del Rey, ganar la Liga y luego irte a una final de Champions, quizás no ganarla, pero el trabajo es igual de bueno. Y es que, no sé qué opines, para mí el principal responsable es Flick, porque lo que tú dices, lo que ahora es Pedri, lo que ahora es Rafinha, creo que ni el más que confiaba más en Rafinha se lo esperaba. Lamine quizás sigue una evolución más natural del jugador que es. El nivel goleador de Lewandowski, tema de Íñigo Martínez con todo el fuera de juego, todo esto gira alrededor de Flick, ¿no? Yo creo que el gran mérito de Flick al final está en ser un entrenador que, sobre todo desde un punto de vista humano, ha conectado muy rápido con el jugador, ha reconectado con un futbolista que estaba deprimido, que estaba sacando una versión bastante por debajo de lo que creo que era natural en ese tipo de futbolistas. Y yo creo que también recordándole ya no solo al futbolista, sino también al aficionado, el nivel del jugador del que estamos hablando, porque yo creo que lo de Rafinha sí es bestial a nivel de cifras, no podía imaginar que llegaría a esos números, pero Pedri al final es un futbolista que por fin ha tenido continuidad física y está rindiendo como ya había rendido, pero con esa continuidad y esa experiencia que le da la edad, un Lamine con un año más, Cubarsí. Luego yo creo que ha ido recuperando, ha ido amoldando a todos los jugadores, generando buenas energías entre ellos, porque vemos un Barça que tiene puntos interesantes, ¿no? Vemos un Balde y un Rafinha que han ido solidificando esa relación, Lamine y Koundé están Sí. potenciándose muchísimo, Olmo Pedri, con un Pedri de Jong incluso el Barça jugando, ¿no? Sin ese medio centro del que se hablaba la pasada temporada con la lesión de Marc Barnal, ha tenido que ir inventando cosas y también ha perdido a Casado y creo que Flick ha sido un entrenador muy inteligente, muy capacitado para conectar con el jugador, para hacerle creer que realmente tienen ese nivel, que no es algo que sea fruto del técnico, sino que lo llevan dentro y lo pueden expresar. Y luego también yo creo que se le tiene que dar mérito, sobre todo en partidos, ¿no? Como ha ido tomando decisiones en muchos partidos que el Barça pues, ha tenido que remontar o ha tenido que hacer cosas diferentes para ganar. Creo que ha sido un entrenador valiente con los cambios y con la gestión y eso me parece que es importante. Sí, y que hay partidos, lo que tú dices, que toma decisiones, por ejemplo, a lo largo de este final de temporada, cuando Iñaki Peña, que no lo está haciendo tan mal, pero apuesta por Chesney. Cuando Marc Casado está jugando relativamente bien, apuesta por De Jong, o sea, apuesta, y eso también te lo he oído varias veces, por poner, en este caso de Jong, al mejor que hay posible en esa posición, a pesar de que venía de un año que no era bueno, y de una etapa que no era buena. Y tema de Pedri es que el cambio de posición a este Pedri es que le cambió la vida, que creo que es algo parecido de lo que ha dicho el propio jugador. Sí, al final hay que entender que yo creo que Flick ha ido se encontró un equipo en agosto que le faltaban muchísimos futbolistas importantes, no estaban ni De Jong, ni Araujo, ni Gavi. Dani Olmo empezó también, que tuvo esos primeros 3 4 partidos, luego se lesionó en el día del Girón antes del parón, es decir, tuvo Sí. lesiones, se lesionó Marc Barnal, que estaba siendo el titular, fue encontrándose con problemas. Entonces yo creo que él decidió invertir a largo plazo, ¿no? Sabiendo que al final el objetivo un poco también de la plantilla era ir cogiendo dinámica positiva. El Barça empezó ganando muchísimo y eso le ayudó
a poder construir una buena base competitiva, pero a partir de ahí fue tomando esas decisiones. Yo creo que con Chesney, pues cuando estuvo ya a un nivel apto para competir, vio que el equipo podía ser mejor con él, igual que De Jong, que al final, recordemos que cuando empezó a jugar no era titular y de hecho en la final de la Supercopa, por ejemplo, no juega ni un minuto, está en el banquillo. El día del Barça Atlético de Madrid en Liga, en la ida, que el Barça pierde, tampoco juega ni un minuto, es decir, era un jugador que no estaba contando en esos partidos importantes porque estaba mal, pero él sabía que si De Jong recuperaba la confianza, que si le iba dando continuidad cuando estuviese bien, el techo del equipo podía ser más alto. Y al final lo que ha logrado para mí que tiene mérito es poder enchufar a toda la plantilla. De Los que acuerdo. juegan mucho y jugadores como Héctor Ford, por ejemplo, que titular ante el Mallorca, un Ansu Fati también titular, jugadores que pues ha ido metiendo en dinámica e incluso no futbolistas también como Gerard Martín, que empezó con más dudas y luego ha terminado siendo importante. Yo creo que el mérito es que todos los futbolistas han tenido sus momentos esta temporada y él ha sido bastante justo y eso el jugador creo que lo nota también. Tema de Ferran, de delantero, el Exacto, sí. partido pasado que jugó más por dentro, tema de Fermín, que me ha impresionado muchísimo Fermín de lo que está jugando ahora, de lo que tú dices, cada uno está conectado y eso es tema de entrenador, o sea que se encuentra una plantilla y ya depende de él cómo la gestione, si la hace más larga, si empieza a encontrar jugadores a los que puede conectar o si lo hace más corta, que empieza a olvidar jugadores y a quedarse siempre con los mismos y acaban más cansados y otros temas. Y claro, estamos hablando de todo esto bueno del Barça, ves contra quién se enfrentan, que es el Madrid, que es absolutamente todo lo contrario. Desde el otro lado, ¿cómo se ve todo lo que tiene el Madrid montado? Porque da la sensación de que lo que estamos hablando con Flick es todo lo contrario con Ancelotti, cuando a priori las piezas tenían que ser iguales o incluso mejores. Pienso que el problema del Real Madrid para mí es que bueno, hay cosas complejas, ¿no? Que al final trascienden lo que es el propio juego, que son más cuestiones de plantilla, Sí. cuestiones de ego, de gestión de vestuario, porque al final el Madrid pues gana una Champions, gana una Liga, viene Mbappé, que yo creo que llega en el momento donde él más necesitaba al Real Madrid, menos el Real Madrid a Mbappé, por cuestión de Sí. timings, y a partir de ahí, pues claro, hay que juntar la marcha de Cross en un centro del campo que creo que le faltaban perfiles para gestionar la pelota, un centro del campo además con, luego ha sufrido lesiones que ha obligado a retrasar a Tchouaméni, que ha obligado a laterales que para mí no dan el nivel, como Lucas Vázquez, como Fran García, Mendy, que esta temporada está muy mal. Entonces, yo creo que Ancelotti se va encontrando problemas. Él es un entrenador, sobre todo, que lo que más me gusta de Ancelotti es cómo genera buenas sociedades entre los jugadores, da esa libertad para que puedan encontrarse y relacionarse. Y el Madrid, yo creo que este año lo ha tenido muy complicado. Y luego, pues, evidentemente, al final, esa buena versión del Barça, siempre cuando el rival está mejor, yo creo que los defectos resuenan mucho más. Si quizás el Sí. Barça fuese el del año pasado, no se hablaría tanto. El Madrid incluso podría ir líder en Liga. Este año, evidentemente, el Barça está a un gran nivel y creo que todo se ha acentuado, pero para mí todo nace, ¿no? De una problemática de plantilla. Luego, evidentemente, pues creo que de momento la gran clave es que Mbappé y Vinicius juntos no han rendido al máximo nivel. Han tenido buenos partidos, pero se ha visto al mejor Vinicius sin Mbappé, al mejor Mbappé sin Vinicius. Y esto creo que Ujú. también para el Madrid, bueno, de momento no, evidentemente no es la mejor de las noticias, porque hablamos de los dos jugadores más determinantes del Real Madrid. Que no puedes jugar ya con cuatro centrocampistas por diferentes razones, porque arriba tienes que mantener pues a Rodrigo, Vinicius, Mbappé, Bellingham, Valverde no puede ser tu centrocampista porque tiene que ser tu lateral, Tchouaméni no puede ser tu medio centro con continuidad porque tiene que ser tu central, Bellingham que siento que está a demasiadas cosas, que el tipo intenta hacer mucho y que lo que habría que hacer era enfocarlo a que sea a que se enfoque en lo bueno que es filtrar ese último pase. O sea, hay cosas tan desorganizadas que al final te acaba quedando un equipo que para mí está mal gestionado, que creo que necesita un entrenador que le dé más herramientas a los jugadores y que ordene muchas cosas, y que también hay lugares en la plantilla, como tú dices, que están mal gestionados. Tema lateral derecho, que sí podrá llegar Trent Alexander-Arnold, pero se necesita alguien ahora, se necesita alguien ahora cuando se lesiona Carvajal. Tema de centrales, que también puede estar un poco más desorganizado. Lateral izquierdo, a ver qué pasa. O sea, que más allá de cambiar de entrenador mañana y el que dirija la Copa del Rey sea otro, hay muchísimas más cosas que solo el cambio de Sí. entrenador en ese caso. Sí, yo creo que es un problema, bueno, de una plantilla. El Madrid siempre en su política ha sido fichar eh, talento por encima de Sí. las necesidades concretas del momento. Es un equipo o un club reacio a hacer apuestas más a corto plazo. Por ejemplo, el caso de Íñigo Martínez, yo creo que el Madrid nunca hubiese firmado un perfil así. Salió Joselu, lo hicieron bien, Mm, resolvió bastantes cosas, pero creo que el Álava Madrid, es por otro ejemplo, con perfil, lo pero del entiendo el punto, sí, sí, sí. Exacto, creo que no han querido fichar o firmar esos tipos de jugadores en el mercado de invierno que les hubiese ayudado a competir mejor.
precisamente porque ellos detectan, ¿no? Pues un Alexander Arnold que está en el mercado, como fue en su momento Bellingham, como fue en su momento Camavinga, esas opciones que salen, las absorben, o en su momento Endrick, ¿no? Quizás jugador que no está haciendo los minutos, pero que tiene ese talento, y a partir de ahí, claro, todo ello va sumando a que quizás la plantilla tiene mucho talento, pero no lo puedes utilizar o potenciar a la misma manera, y tienes que desaprovechar ciertas cosas, porque también hemos visto el desgaste de, por ejemplo, Rudiger esta temporada ha sido descomunal, Sí. y creo que no está llegando en su mejor forma en el tramo decisivo de la temporada. Y claro, todo eso va afectando y el Madrid no tiene confianza. Ha tenido derrotas muy duras esta temporada, y creo que todo ello pues está limitando al futbolista. Veremos, todavía queda temporada, pueden ganar títulos y creo que Sí. todo ya sabemos cómo funciona. Es muy cortoplacista absolutamente todo y entonces puede cambiar la visión que se tiene de este Real Madrid si termina ganando algún título. No, y específicamente es que el propio club es así, o sea que si el proceso es malo, pero acabas teniendo un buen resultado, que se habla poco de lo que se ha hecho mal. Por ejemplo, la temporada pasada faltaba un delantero centro, titular. Se va Benzema, no llega nadie, si se va Mariano, llega José Lu, ok. Acabas ganando Liga y Champions, de eso no se habla poco, no se habla prácticamente nada. Esta temporada faltaba un central desde el principio, no quieren poner lo que había que poner por Dani Lloro, acaban dejando la defensa, pues como la dejaron ahora, tienen el milagro de que les aparece Asensio, pero es que no era planificado, o sea, no había nada de opción si se te vuelve a caer Militao y si Alaba no regresa bien, y que ahora, o sea, tienes una plantilla bastante limitada, pero como tú dices, depende de cómo sea el resultado, se calificará, si no se gana nada, quizás se toma algunas decisiones, si se llega a ganar algo, creo que se tomarán pocas, y eso quizás no es lo ideal, pero es que el Madrid ha funcionado así. Sí, el año pasado ya lo vimos, ¿no? Bueno, pues la excepción de los centrales, que al final Tchouaméni tuvo que jugar mucho ahí, Sí. es algo que ya viene arrastrándose, que no es novedad, y el Madrid pues se ha crecido en este escenario de trinchera, de sacar resultados arremangándose muchísimo, y yo creo que a veces el resultado no hace bueno el plan, ¿no? Sino que es una excepción que si se toma como norma, pues puede llevar a malas planificaciones y a gastar ventanas de jugadores importantes, ¿no? Como este año, pues quizás un Vinicius más desaprovechado, quizás un Mbappé, que son futbolistas que al final las carreras deportivas no son muy largas, ¿no? No sabes nunca lo que puede pasar Sí, una la lesión próxima y temporada, por si puede medio. haber una lesión, si puede haber lo que sea. Entonces yo creo que hay que exprimir al máximo y rodear a esos jugadores importantes de las máximas opciones posibles. Yo creo que el Madrid tiene que tomar nota de lo que ha pasado este año a nivel de planificación para no repetir estos errores ya la próxima temporada. Y que también, o sea, estoy de acuerdo que no justifica el plan. También te digo, si sale bien y hay unas ciertas bases, puede que justifique una parte. Por ejemplo, el año pasado Tony Cross. Pero claro, cuando no hay plan y encima lo que tienes funciona tan mal, es que, por ejemplo, tema, no sé, viene de Champions League de ser eliminado, si mística, lo que tú quieras, la mística te puede ayudar o suerte, como le quieras llamar, si hay una base. Si tienes ciertos conceptos que puedes dominar y a partir de eso buscar que algo pase, pero si no tienes absolutamente nada, que el Madrid se ha visto esta temporada que tiene muy poquitos, que tiene la pelota y ya, y ves otros equipos que la mueven muchísimo más rápido, que quedan ocasiones y el Madrid no, es que esta temporada lo que te decía, ni eso, no hay ni una base. Y se van a enfrentar estos dos equipos. Uno que tiene, y no sé qué opines, pero para mí es el mejor equipo de la temporada, que es el Barça, y otro que está completamente roto. Puede ser, yo creo que en la temporada del Barça, el PSG, quizás los dos, para mí son los equipos que mejor han jugado, que más han logrado dominar. Luego es cierto que el Arsenal, por ejemplo, en la eliminatoria contra el Real Madrid, eleva una temporada que a mí me estaba dejando dudas, sobre todo en Premier. Creo que el equipo también una planificación, podríamos hablar del Arsenal, ¿no? Que no ha sido la mejor. El Inter creo que El también es un mercado de equipo que invierno siempre no está lo en tomó. esas. Sí. Exacto, el Inter siempre está en esas quinielas. Creo que el Bayern también temporada irregular, con lesiones al final, que ha dejado un poco, diríamos, sensación agridulce el proyecto de esta temporada de Company, pero sí, creo que al final el Barça esta temporada, junto al PSG, son los equipos que mejor han jugado, que más nivel han mostrado y además, bueno, es que están optando los dos a poder ganarlo absolutamente todo este curso, ¿no? Y creo que dice mucho de la temporada que tres de los cuatro equipos que están en esta final, perdón, dos de los cuatro no hayan jugado nunca, no hayan ganado nunca esta Champions, ¿no? Porque el Arsenal, de hecho, hace muchísimo tiempo, el Va a llegar un PSG, finalista que nunca ha sido campeón. Y eso es exacto, bastante raro. exacto, totalmente. Luego, bueno, yo creo que el último que llegó a una final es el Inter, ¿no? Que quizás es el equipo Sí. que podríamos decir que más nos sorprendería, pero es que llegó en 2023 y el resto hace ya. Sobre todo Arsenal hace muchísimo y el Barça, pues más bueno, hará una década justamente esta temporada. Entonces yo creo que es una temporada muy interesante donde equipos como City, Real Madrid no han estado a ese nivel que podíamos esperar. El Liverpool en Champions me dejó
no las mejores sensaciones. Es verdad que también una plantilla no ficharon prácticamente nada y creo que era un buen año para que equipos que quizás no esperábamos subiesen más el punto. El Barça, evidentemente, si hiciésemos premios como en la NBA, sería el equipo más mejorado de la Claro. temporada, sería este Barça sin lugar a dudas. Ya luego el MVP o el mejor dependerá de lo que pase el próximo 30 de mayo y cómo acabe la temporada en las ligas. Es que veníamos de que se dividían Manchester City y Real Madrid, que siempre llegaban muy lejos, que el Bayern siempre estaba ahí y alguno de otros de repente se colaba, pero esta temporada, o sea, lo que tú dices, un equipo de cada país, hay bastante variedad, los entrenadores de los cuatro equipos me parecen brutales y me parecen que de los cuatro equipos que hay son los cuatro equipos mejores de la temporada, con excepción de quizás el Liverpool. Sí, probablemente. Yo creo que al final esta Champions es de las más abiertas porque a inicios de temporada todos dábamos el Madrid y el City como los favoritos para llegar lejos. El City se cayó muy temprano, el Madrid creo que no fue como el City porque el City fue bastante más bestia a la caída en liga y porque evidentemente tuvo mucho peor nivel de juego. Pero el Madrid también se ha caído y a partir de ahí afloraban, ¿no? Equipos como Bayern o Liverpool para mí estaban en ese segundo escalón. Y el Barça, evidentemente, se lo ha ganado con el paso de los meses, después de hacer una primera fase increíble. Y el PSG, que casi queda eliminado en la fase de grupos, que parecía que podía perder ese partido ante el Manchester City, donde estaba cayendo y luego remontó, pues al final está haciendo un 2025 brutal. Y un Arsenal que, bueno, sin pena ni gloria, ¿no? En la primera fase y luego, poco a poco, ha ido construyendo Arteta y el año pasado en cuartos estuvo a punto de eliminar al Bayern. Hizo una buena eliminatoria. Es un equipo muy duro, un equipo que yo creo que va creciendo al ritmo del entrenador, que va asumiendo pequeños pasos y nos queda pues unas semifinales para mí de las más bonitas e igualadas de los últimos 10 años. Estoy de acuerdo. Volviendo al tema Copa del Rey, ¿qué once crees que saque Hansi Flick? A ver, todavía no juega contra el Mallorca, ojalá no se lesione nadie, pero sabiendo las bajas de Valde y de Lewandowski, ¿con qué once crees que salga? Obviamente Szczesny en portería, Íñigo Cubarsí, Koundé, Gerard Martín, empezando por ahí. Sí, yo creo que el 11, la única duda quizás que pueda existir es la del delantero. Yo creo que Ferran es verdad que está siendo también, además el delantero de la Copa del Rey. Jugó ya ante el Atlético de Madrid. Es verdad que también está la opción de meter a Dani Olmo y situar otro centrocampista más, como puede ser Gavi o Fermín en esa media punta. Pero creo que era con Ferran, creo que además es merecido, es el 9 ahora mismo del Barça, no tendría mucho sentido que no jugase. Creo que el Madrid sufre contra este tipo de atacantes que van a picar al espacio, que generan espacio entre líneas. Y luego yo creo que Gerard, no hay mucho más tampoco en el lateral. Es verdad que su último partido ante el Celta fue flojo, pero pienso que es un futbolista que también merece ese premio, ¿no? Al final yo creo que ha sido ese relevo de balde toda la temporada. Flick es un entrenador que ha demostrado ser bastante consecuente con las decisiones que ha ido tomando y lo lógico es que juegue él. Quizás el año pasado podríamos pensar en Héctor Ford, que jugó en ese perfil izquierdo, pero este año evidentemente pues no está teniendo minutos ni continuidad y lo lógico es que juegue él, no haga ningún invento extraño, no invente nada, veremos, ¿no? Porque el Real Madrid en teoría, Mbappé va a estar ya disponible Sí. para esa final. Y si Mbappé está, es lo que decíamos. Yo creo que por mucho que quizás el Madrid le pidiese a Ancelotti el cuerpo, los cuatro centrocampistas, dejar a quizás Vinicius, Bellingham o Endrick incluso, porque creo que Endrick contra la línea adelantada del Barça podría hacer daño. Creo que veremos un equipo con prácticamente lo de siempre. Sí, 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 son los únicos cambios de parte del Barça. Gerard Martín por Valde y por Lewandowski. Tú dices Ferran de 9, Dani Olmo de media punta, ¿no? Por lo tanto, en Y la creo que segunda Dani Olmo parte va a que jugar, ingrese está bien. Fermín Gavi. Sí, creo que Dani Olmo, de hecho, que estamos hablando antes del partido, pero Claro. es titular ya ante el Mallorca, ¿no? Vamos a ver si no se lesiona, pero yo creo que ya Nada, es nada. ese partido de darle 50, 60 minutos, que coja confianza ya de cara a la final y sobre todo también ante el Inter. Creo que Olmo es un jugador importantísimo que Flick ha ido pues, cuidando mucho para que llegue Y bien a que ese su tramo única duda final. es lo Vamos a ver. físico. En juego me parece el mejor de esa posición con diferencia de lo que tiene Sí, el sí, Barça. es que para mí es el mejor jugador entre líneas del equipo. Mm. Es el futbolista que es más capacitado para hacer esos controles, para generar situaciones de peligro. Y eso también el rival lo sabe. Y además suele caer mucho más esa banda derecha con Lamine, que hace que Lamine tenga una opción de pase dentro, que tú sabes que si filtra ahí y ese giro existe, el Sí, Barça puede pegas. generar una ocasión. Y claro, yo creo que con Olmos está el tema del asterisco físico, que es un futbolista que, aun con ello, el Barça tiene ese Fermín, ese Gavi, incluso Pablo Torre en partidos Sí. que han podido ser jugadores importantes ahí y que al final yo creo que es la zona más cubierta de todo el equipo, que no es como en el lateral izquierdo, que si se te cae Olmo no hay nadie, sino que hay dos o tres
más. E incluso por Rafinha ha jugado también en esa posición y, bueno, no lo hemos visto, pero también Lamine podría jugar incluso como media punta y poner a Rafinha o a Ferran de extremo. Es decir, opciones hay, pero es verdad que Olmo es el mejor con diferencia en ese espacio. Sí, de acuerdo. Eso por parte del Barça. De parte del Madrid, lo que tú dices, esa duda que quizás dejó entrever Ancelotti en rueda de prensa, que los cuatro centrocampistas, que el 4-4-2 en defensa y todo. A ver, Courtois en portería, Asensio, Rudiger. Y aquí ya empezamos con problemas, porque llega un punto en que Ancelotti, cuando arma los Sí. 11, creo que tiene que decir, ok, ¿dónde voy a dar el menos asco posible? Es decir, ¿dónde va a quedar el espacio en donde voy a fallar? ¿Sabes? O sea, ¿qué hueco tengo que tapar? Y asumiendo que va a tapar ese hueco, otra cosa se va a destapar. Entonces, de lateral derecho, Lucas Vázquez. Es que. Está la opción de. Sí, está la opción. Yo creo que Ceballos va a jugar. Entonces, en el centro del campo, Tchouaméni. yo creo que va a estar Ceballos, Tchouaméni, Bellingham. Entonces, yo creo que ahí, si vas con los tres delanteros, puedes meter a Fede Valverde y a Camavinga incluso de laterales, pero es verdad que creo que Ancelotti asumió ese riesgo ante el Atleti, creo que no lo va a volver a repetir. eh, Camavinga hizo un buen partido, me parece un buen jugador, pero sobre todo en escenarios donde tú vas a dominar mucho también, porque al final es un futbolista que en la presión es muy bueno, que te puede dar alternativas, pero si te toca creo estar más que atrás, es un jugador muy, claro, impulsivo, que va mucho al suelo, que demasiado. se despista a veces. Entonces, yo creo que ahí Fran García es más jugador, aunque es muy limitado, y está Mendy, que va a estar ya disponible Mendy en la final, y es verdad que jugó, por ejemplo, la Supercopa, fue Mendy el titular, pero Mendy o sea, a nivel físico, si no está al 100%, ya tiene una temporada tan floja que está teniendo, me parecería un riesgo, pero yo creo que Ceballos, que ya fue titular, va a jugar con Tchouaméni, Bellingham, y luego está la duda, ¿no? Si incluso Modric por Rodrigo, guardarte a Rodrigo, jugar con Mbappé Vinicius, porque ahí quizás podría estar también que se guardase ese jugador, porque me acuerdo que en el clásico de Liga, en el primero, jugó con cuatro centrocampistas, con Valverde y Camavinga en las bandas, y fueron creo que Modric y o Bellingham Uf. y no, Modric y Tchouaméni en el centro del campo. Creo que jugó con cuatro y Mbappé Vinicius, entonces veremos qué hace. Sí, porque una pregunta rápida. Opinión de Rodrigo, porque a ver, ahora creo que se le está criticando bastante más. Todo este tema de que a lo mejor no hay que jugar con tantos atacantes y es sacar uno de arriba para meter un centrocampista más. ¿Crees que Rodrigo tenga que ser ese sacrificado por sobre todo esquema y los otros jugadores que son Mbappé, Bellingham y Vinicius? Claro, es que Rodrigo el otro día le dio una estadística, no sé cuántos partidos lleva sin marcar, eran muchísimos partidos que 18, no, algo por el pero estilo. marcaba. A mí Rodrigo es un jugador que me gusta mucho, pero creo que para él y para el Real Madrid tiene que salir. Pienso que es una venta De clara, pero el acuerdo. Madrid puede ingresar mucho dinero y creo que él es El un tipo es futbolista extremo que izquierdo. sí, que puede, y me parece que es un jugador que necesita sentirse muy importante, que necesita sentirse cuidado, protegido. En el Madrid al final siempre es el eslabón débil, el jugador que tiene que sacrificarse en esa banda derecha. Sí, Es el más asociativo de todos los que tiene el Real Madrid arriba, es el jugador que mejores paredes puede tirar, que más conecta, pero cuando el Madrid no juega bien, cuando se le aísla, evidentemente no tiene esa potencia, ese desborde y esa mentalidad de Vinicius, ni el gol o la capacidad de Kylian Mbappé para marcar diferencias. Entonces yo creo que quizás es el más prescindible también por una cuestión de egos en la plantilla y de claro. gestión de jerarquías, porque al final Bellingham incluso lo podemos contar muchas veces como ese cuarto delantero en los roles que tiene, y Bellingham tampoco lo vas a sacrificar porque además le da mucho al equipo. Entonces yo creo que sí, que Rodrigo al final es el más prescindible. Es verdad que empezó bien la temporada, pero que poco a poco tuvo un muy buen tramo, pero en estos últimos 2 meses te diría, como todo el equipo prácticamente, pues ha estado a un nivel muy, muy pobre. De acuerdo. Pues planteando ya los 11, ¿qué duelos crees que se vayan a dar de forma, o sea, de forma constante y por dónde vaya a pasar el partido? Por ejemplo, decíamos de lateral izquierdo a ver quién juega, es quién va a estar con Lamine Yamal. Tema del delantero contra los centrales, que por ejemplo a Rudiger le cuesta a esos delanteros que siempre se botan de posición. Creo que el dicho que el delantero más difícil de marcar es Julián Álvarez, que es ese perfil, o sea que no está fijo en el área. ¿Qué duelos crees que se vayan a ver más y por dónde va a ir el partido? Creo que lo que hemos visto toda la temporada en el Madrid es un equipo que cuando defiende muchas veces desatiende ciertas cosas, ¿no? Y Sí. sobre todo la espalda muchas veces de esos mediocentros, que son No jugadores presiona. que, claro, que priorizan además también el saltar. Tchouaméni sobre todo es un futbolista que él busca saltar. Ceballos es un jugador que no es un mediocentro, por lo tanto yo creo que esa zona, Dani Olmo, si está disponible, puede ser un jugador muy importante. Además, no ha sido titular en ninguno de los dos clásicos todavía y creo que si lo es en esta final de Copa podría ser un factor diferencial.
Evidentemente, Lamine, yo creo que es Camavinga ya lo sufrió muchísimo en esa Supercopa. Vimos a un Camavinga que, de hecho, lo cambiaron en el descanso, hizo penalti, estuvo muy superado. Es un jugador que, si está en el lateral, como entra muchísimas veces, ahí Lamine tiene esa facilidad para eliminar y permitir que entre otros jugadores. Y yo creo que también en clave Real Madrid estará en cómo entiendan el partido, ¿no? Porque hemos visto que los dos iniciales, sobre todo en la Supercopa, muy pasivo, un Madrid que las vio venir, y creo que quizás el partido, aunque no vayan a presionar, pida que sean un poco más agresivos, que no dejen respirar al Barça, y luego veremos, ¿no? La gestión de la transición, si aprovechan de situar un poco más, por ejemplo, abierto a Fede Valverde para poder salir, qué rol tiene Bellingham, porque creo que de momento los dos clásicos que hemos visto, Bellingham ha estado bastante desaparecido, y creo que el Madrid tiene una buena opción para ellos, ¿no? De poder hacer un buen partido, de Sí, sentirse un poco mejor en ese tramo final de temporada, porque al final siendo es una partido final, único, claro, y hay puede factor pasar cualquier final. cosa, y creo que el Barça con las semifinales del Inter también, ostras, es un foco importante ahí. Eso también, quieras o no, tiene un peso, que te juegas dos títulos prácticamente en cuestión de 3 días. Sí, sí, que a lo mejor, no sé si en esto hay prórroga, creo que sí, pero o sea, si Lamine Yamal está con alguna molestia o no está a su máximo nivel, minuto 90 y viene una prórroga, a lo mejor dices, oye, te tengo que sacar porque tengo unas Sí, semifinales contra el está claro, hay que Inter priorizar, yo y creo, ese la tema. Champions. Claro, claro, estoy de acuerdo, o sea, priorizaría la Champions y por delante de la Copa del Rey. ¿Te animas a dar una predicción? Que esto a ver sirve para lo que sirve, pero ¿te animas a dar una predicción? Venga, voy con un 3-2 para el Barça. Creo que será un partido de goles. Creo que ya nos enseñó la Supercopa que el Madrid también puede tener esos minutos. Creo que el Barça está en un buen momento, a pesar de las malas dinámicas a nivel de sanciones. Creo que en partidos grandes el Barça siempre ha respondido, y me espero Sí. un encuentro a la altura, de goles, de intercambio de golpes. Y no descartaría llegar incluso a una prórroga, esperemos que no, Uf. porque la Champions, pero bueno, tampoco se descarta. Los dos goles del Madrid, ¿tú los ves estilo lo que les pasó contra el Dortmund o contra el Celta, que desatenciones en defensa que no son normales, o ves goles que son más mérito de jugadas puntuales de los delanteros del Madrid que, siendo muy buenos, Yo, pueden yo generar creo, esas yo ocasiones? creo que esos errores, ostras, es difícil o sea, yo creo que son más fruto del tipo de partido que era, uno que ya estaba sentenciado, el otro que creo que el Barça Sí, no, el salió tercero contra pensando el más. Celta Sí, son tres goles que es son tres regalos impresionantes que no creo que se van a dar, porque son impropios ya no digo del Barça, de la primera a un división. equipo profesional. Y sí, exacto. Y creo que el Madrid tiene jugadores de poder hacer jugadas, de poder obligar, sobre todo sin balde, esa banda derecha en transición defensiva. Si pierdes mal el balón, si te precipitas, no tienes ese corrector, y ahí el Barça puede sufrir. Y quizás veamos, a lo mejor Mbappé puede caer más en derecha en transición para poder salir y tener ahí a un jugador que pueda ganar esos metros. Veremos. Yo creo que el Madrid tiene argumentos para hacerle daño a la línea adelantada también, si el Barça no está fino, si nota ese cansancio, pero es una final. De ahí importa mucho el cómo quieras ese partido, cuánto quieras ganar y cómo te mentalices, porque al final vimos en la Supercopa, el Barça empezó perdiendo, una transición, Sí. un error, y terminó goleando. Entonces sabemos que se puede sobreponer este equipo a malos inicios. Que eso es algo que el año pasado no tenían, ese gen de, oye, fallé en esto, no me caigo, y al contrario, vuelvo y le paso por encima al rival. En eso sí que el Barça ha mejorado también mucho, específicamente por Flick. Yo, por decir una predicción, claro, iba a decir 3-1, pero es que tú dijiste 3-2, entonces quiero decir algo diferente. Eh, no sé, un Hombre, ya, 2-1 ya, por ya cambia, ¿eh? estilo. 3-1, 3-2, ya. Bueno, por ejemplo, a lo mejor es un 2-0 del Madrid y el Barça remonta. Yo Sí, te claro. diría un 3-1 para el Barça. Es que veo al Madrid muy, muy, muy roto y a un nivel de que ya creo que ni a ellos mismos creen en lo que tienen actualmente. Y yo te diría un 3-1 para el Barça y empieza ganando el Madrid. Contexto un poco parecido a lo de Copa del Rey, que no hacen tantos goles porque pues el Barça tiene que pensar más en la Champions. Sí. Pero oye, si gana el Madrid, oye, perfecto para mí. Pero pues ya se verá, a ver qué pasa. Veremos, sí, porque es un partido bonito. Yo creo que una final de Copa Barça-Madrid siempre es un gran partido, es una gran fiesta. Hace muchos años, ¿no? Hace ya 11 años que no se da, desde Uf, 2014 que ganó el Real Madrid, 2011 también. Entonces, es que la creo Copa se ha dividido que últimamente, la han ganado, que para mí eso es lo lindo de la Copa, sí, que la han ganado muchos cuesta mucho, equipos es una que no competición muy suelen dura ganarla. también. Sí, sí, sí. Exacto, una competición dura, que hay muchos partidos, muchas eliminatorias, equipos que evidentemente la ven como una oportunidad muy grande para poder tocar metal. Hemos visto equipos como la Real Sociedad, como el El Betis, como el Betis, Mallorca, como Valencia, Osasuna, llegar a finales, ganarla. Entonces, bueno, el Athletic, que lo celebró el año pasado, fue brutal, 40 años, ¿no? Sin ese
sin ese gran título. Entonces, claro, es una competición muy dura y creo que para Barça y Madrid, además con los calendarios que tienen todavía más, así que vamos a ver, ¿no? Porque además yo creo que es un partido bonito. Lástima que llegue en este momento de en medio de unas semifinales, que siempre pues le quita un poco foco. Hubiese Sí, sido mejor otra fecha, pero esto ya sabemos que el el calendario va calendario. como va. Sí, sí, no hay Sí, mucho sí, más. sí, sí, por ejemplo, el Inter después a lo mejor tiene este Mundial de Clubes, ¿sabes? O sea, Sí, sí. ya es un desastre que es una plática para otro día. Pues amigo, mira, esto después yo lo corto, entonces no hay ningún problema, o sea, acabamos y ya. De verdad, muchísimas gracias por pasarte, la pasé muy bien, espero que tú también. Sí, nada, gracias por invitarme y nada, ya sabes, aquí para cualquier cosa, me avisas cuando salga y ya está.